me faltan mis clases, que es sangre 1. Clase que íbamos a matar las dos que tengan más para estudiar, no van a decirme que no tuve tiempo, que no pude, que jalé, en fin. Así que bajo esa premisa, hoy acabamos. Muy bien, hoy vamos a hablar de sangre. Sangre es un contenido que para algunos autores está ubicado dentro de los tejidos conjuntivos. De hecho, sí, pues, es un tipo de tejido conjuntivo que tiene una peculiaridad. Y esa peculiaridad es que la matriz, el célula es matriz, pero la matriz se encuentra en un estado diferente, es estado líquido, ¿no? Entonces, esa es la peculiaridad de este tejido. Y vamos a revisar entonces los contenidos hoy día. Otra de las facilidades de este tejido es que es de muy fácil acceso. O sea, todos hemos sangrado una vez, ¿no? Las chicas sangran cada vez. O sea, sangre vemos con facilidad. Una cepillada de dientes con rudeza y sangre. Eso permite también, como hay un fácil acceso a la sangre, de que sea uno de los tejidos que tiene mayor facilidad para poder ser estudiado. Y en laboratorio, no solamente identificar cosas bioquímicas, por ejemplo, sino estudiar las formas del tejido es algo muy simple. Una gota de sangre, una lámina con objetos, un extendido o frotis y al microscopio, porque hasta color tiene. Obviamente también utilizamos colorantes, ¿no? Wright, Jensa, hay varios colorantes para sangre, pero tiene un color propio y lo conocemos. Es un tejido entonces líquido, de fácil acceso y muy ampliamente estudiado. Y eso que sea muy ampliamente estudiado nos es útil porque nos permite tomar decisiones clínicas observando y analizando la sangre. Hoy vamos a ver la parte histológica, porque en sangre se pueden ver muchas cosas más. De hecho, en medicina hay toda una especialidad que dura 3 años para ser solo experto en sangre. ¿Cómo se llama esa especialidad? Es la hematología. O sea, uno puede ser médico hematólogo haciendo una residencia en hematología 3 años y dedicarse solo a enfermedades de la sangre. En TAN hay un hematólogo, ¿no? Solamente, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué funciones tiene la sangre? Hay funciones importantes, son 2. La principal y más conocida es la de transporte. La sangre, en asociación con el sistema cardiovascular, viaja, ¿no? Se ve que entre las arterias, las venas, etc., y viaja por todas partes y llega hasta cada rinconcito de los tejidos. Es más, no hay un tejido que analicemos que no tenga sangre, excepto ¿qué tejido no tiene sangre? ¿Ya? Pues el epitelio de revestimiento y el cartílago hialino. Bueno, el cartílago en sí no tienen sangre. Pero todos los demás tejidos, cuando uno corta el D, va a encontrar sangre. Porque la sangre transporta el oxígeno que va a los tejidos, los metabolitos, que son aquellas sustancias que van a usar las células para hacer sus reacciones químicas que permitan sobrevivir, son metabolitos. Transporta las órdenes para que las células crezcan, mueran, se exciten, lo que sea, se llama transporte de hormonas. Pero además transporta a los glóbulos blancos, que son células que de donde los miremos tienen que ver con la defensa. Entonces, transporta. ¿Qué más hace la sangre? Nos regula la temperatura. ¿Cómo nos regula la temperatura? Por ejemplo, no sé si ustedes han visto a un perro. Los perros cuando tienen calor, sacan la lengua y jadean. No es porque tienen sed, es porque tienen calor. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es, ellos tienen un plexo de vasos sanguíneos muy desarrollado en la superficie de la lengua. Y esos vasos sanguíneos se dilatan, el perro saca la lengua que está humedecida por la saliva del perro y al jadear el aire entra frío, choca con esa humedad y enfría la sangre que está ahí dilatada en esos vasos sanguíneos. De esa manera enfría la sangre y la hace recircular por el cuerpo a menor temperatura y así intenta bajar la temperatura. En el ser humano pasa algo parecido, solo que los perros tienen pelos, pues, por eso lo hacen en la lengua. El ser humano no tiene esos pelos, el ser humano tiene esos mismos plexos sobre la piel. Por lo tanto, cuando uno tiene mucho calor, o tiene fiebre, o está haciendo deporte, o está haciendo el amor, los vasos sanguíneos superficiales se dilatan y uno se pone colorado, ¿no es cierto? Las glándulas sudoríparas mojan la piel y el airecito que viene choca con esa agüita del sudor y enfría la sangre que está expuesta para que recircule a menor temperatura. O sea, cuando nos ponemos rojos a correr, a hacer ejercicio, etc., es para regular la temperatura exponiendo la sangre a la superficie, ¿no? Esa es la función que tiene la sangre de regulación térmica. Equilibrio ácido-base y equilibrio osmótico.
Tiene que ver con el manejo del pH y con el manejo de los electrolitos, proteínas, etcétera, que jalan, que mueven agua de un lado para el otro. Entonces ya sabemos qué funciones tiene la sangre. Ya dijimos un tejido que tiene células, que tiene matriz, dijimos que la matriz es una matriz líquida. La matriz se llama plasma y las células, bueno, se conocen como elementos figurados de la sangre o estructuras formes de la sangre. Más o menos la mitad o un poquito menos son las células y la otra mitad o un poquito más es el plasma o matriz. De hecho, cuando uno centrifuga la sangre, ve el tubo de ensayo que se separa, al fondo van las células y arriba va la matriz. Ustedes han visto eso, y es casi la mitad, un poquito menos las células, ¿no? ¿Qué encontramos en las células? Encontramos glóbulos rojos, o eritrocitos, o hematíes, son sinónimos, glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes. Glóbulos blancos, o leucocitos. El prefijo leu significa blanco, y cito es célula. Leucocito, ¿no? Células blancas. Por eso leucemia es cáncer de células blancas. Leucorrea es una secreción vaginal de color blanco. O sea, leu es blanco. Y encontramos las plaquetas, que son las zonas más pequeñitas. En esa imagen se ve, por ejemplo, las cantidades. Normalmente de leucocitos encontramos entre 5.000 y 10.000 por milímetro cúbico. Eso es lo normal. Y eso tiene que saberse de memoria, entre 5.000 y 10.000. Cuando hay menos de 5.000, eso es anormal. Y se llama leucopenia. Penia es abajo, ¿no? Leucopenia. Pero cuando tengo más de 10.000, eso se llama leucocitosis, ¿no? Leucocitosis, también es anormal. Luego tenemos la tercera célula, el tercer elemento forme, que son las plaquetas, ¿no? Y la cantidad normal de plaquetas está entre 200.000 y 400.000. Cuando tenemos menos de 200.000 plaquetas, se llama trombocitopenia. Las plaquetas también se llaman trombocitos. Entonces, menos de 200.000, trombocitopenia. Más de 400.000, bueno, no se describe, ¿no? Pero pueden formarse coágulos o trombos, ¿no? Muy bien. Ahí además dice que los glóbulos blancos o leucocitos pueden ser de dos tipos, dice, ¿no? Con granos o sin granos, o granulosos o no granulosos. Lo veremos ahorita. ¿Qué tenemos en la matriz? El plasma. Tenemos agua, el 90% de la matriz es agua, por eso es que el tejido es un tejido líquido, ¿no? Tenemos proteínas disueltas en esa agua, el 7% es proteínas. ¿Qué proteínas? La albúmina, que es la más importante de las proteínas que vemos ahí, pero también las globulinas, que son las proteínas de la defensa, las inmunoglobulinas, y también el fibrinógeno, que son las proteínas de la coagulación, que se convierten en fibrina, ¿no? Para tapar un hueco en la sangre, en los vasos sanguíneos. Entonces tenemos proteínas, albúminas, globulinas y fibrinógeno. Algunas sales inorgánicas y algunos compuestos orgánicos, como cuáles, por ejemplo, hormonas, ¿no? Otro, glucosa, ¿no? En fin, varias moléculas podrían viajar en la sangre. Entonces es una fotografía del tejido. Y ahí así se ve cuando uno hace un frotis, ¿no? Están los glóbulos rojos, que son rojos, las plaquetas, que son más pequeñas, y los diferentes tipos de leucocitos, que cuando se colorean, porque normalmente son de una malagua, transparentes, cuando se colorean se ven así. Bueno, hablaremos de cada una de las células, que es la chapa del día de hoy. Comenzaremos por los glóbulos rojos o hematíes o eritrocitos. Son los que le dan el color a la sangre roja por los hematíes. Y así son. Son células que tienen forma de disco, y es un disco bicóncavo, ¿no? Hacia los dos lados es hueco, como una dona sin la perforación, ¿no? ¿Por qué tiene esa forma el glóbulo rojo? Porque la naturaleza dijo, sé exótico, y sale así. Pero si fuera esférico no podría transportar oxígeno. Ya no tiene núcleo, pero podría tener un núcleo plano. Para facilitarle el paso por vasos sanguíneos que son estrechos. Lo hubiera hecho más chiquito. De hecho, hay un glóbulo rojo chiquito. Para soportar las presiones. En realidad, ¿tú crees que hay grandes presiones? O sea, si yo me meto al agua, muy al fondo, me voy a morir. No importa que aguante el glóbulo rojo, voy a morir. Mi cerebro va a reventar. Para cambiar su eje, por ejemplo, un eje normal,
un eje axial. O sea, para poder ser costado de frente. Sí. No. No. Lo que pasa es que las células cuando están sueltas en la matriz líquida, como los glóbulos blancos, suelen ser esféricas. Como los glóbulos blancos, son todos esféricos. Pero el glóbulo rojo es bicóncavo. La razón del glóbulo rojo es la de transportar oxígeno. Pero transportar oxígeno significa llevarlo hacia los rincones más pequeños y dárselo a las células, ¿no? Soltar el oxígeno para que sea captado por las células. Si el glóbulo blanco fuese esférico, su superficie sería, por decir un número, 10. 10. Por lo tanto, 10 espacios para entrar en contacto con las células y darles el oxígeno. Pero al ser bicóncavo, la superficie es 15. Y si la superficie es 15, porque digo, más superficie de contacto, permite chocar más con los tejidos y intercambiar más oxígeno. Entonces, la respuesta es, ¿por qué tiene una forma de disco bicóncavo? Para aumentar la superficie de contacto y favorecer el intercambio. Esa es la razón. ¿Por qué una célula tiene una forma u otra? ¿Quién le da la forma a la célula? No. No necesariamente. El citoesqueleto. Por lo tanto, el glóbulo rojo tiene un citoesqueleto especial que le permite tener y mantener en el tiempo esa estructura de disco bicóncavo. Ya se han dado cuenta, lo han dicho, que es una célula anucleada. ¿Qué significa que no tenga núcleo? ¿Qué significa que una célula no tenga núcleo? Ya que es incapaz de expresar genes. ¿Qué más? No puede reproducirse. Ya, ¿y qué más? ¿Qué significa que no pueda sanarse, Joaquín? Que va a morir. ¿No? Que va a morir. Todas las células, cuando les falta una proteína en la membrana, la sintetizan y la parchan. Cuando les falta una proteína en la mitocondria, la sintetizan de su ADN y la parchan. Cuando les falta una enzima, la sintetizan de su ADN y la reemplazan. Al glóbulo rojo, cuando le falta una proteína en el citoesqueleto, no puede reemplazarla. Entonces el citoesqueleto pierde esa proteína y se altera. Si le falta otra molécula, no la puede reemplazar y se altera. Y se altera tanto que pierde su forma y el tejido, las células que nos cuidan, la identifican como una célula enferma, anormal, deforme. ¿Y qué hacen? La destruyen. ¿No? Obviamente reciclan lo que está dentro. La hemoglobina, por ejemplo, la reciclan. Pero la célula muere. ¿Cuánto tiempo demora la célula entre el glóbulo rojo desde que sale a la sangre y el morir, el deformarse y morir? 120 días. Entonces ya sabemos cuál es la razón por la cual solo viven 120 días. Obviamente no significa que el día 120 se autodestruye, ¿no? Es un promedio. ¿No? Una lo dan a los 90, otras a los 140, pero el periodo de vida es en promedio 120 días. ¿Cuánto mide este disco bicóncavo? Mide 7 micras de diámetro. 7 micras de diámetro. ¿Y por qué es importante saber esa medida? Es algo que no deben olvidarse. Por ejemplo, ¿cuánto mide Flaco? 1,85. Ya, 1,85. Entonces, si yo me paro al lado de él, ponte pie. Yo voy a saber que mido menos que 1,85, porque eres más alto que yo. De hecho, yo mido 1,74, entonces, bueno. Y uno que es más alto se ve más gracioso, no sé, probablemente al lado de él. Porque mi parámetro de comparación es él, porque él sabe su talla. ¿Entiendes? Un glóbulo rojo mide siempre 7 micras, por lo tanto, donde yo lo vea, porque siempre lo van a ver los tejidos, porque todos los tejidos tienen sangre, yo puedo decir cuánto miden las cosas alrededor, teniendo como parámetro de medición el tamaño del glóbulo rojo, 7 micras. Y ese dato es importante, es como ustedes, ¿no? Ustedes saben cuánto miden, todos sabemos cuánto medimos. Y eso nos sirve para compararnos, ¿no? Porque cuando uno dice, ¿cuánto mides tú, ah? 1,80 m. O dice, ¿cuánto mides? 1,68 y tú te paras a la hora. Y es así. De hecho, nos medimos siempre. ¿No? Las chicas se miden la talla de la silla, los chicos se miden la larga del pene, en fin. Tenemos una fijación por medir pocas cosas. Aquí funciona mucho, en histología funciona mucho el glóbulo rojo como parámetro de referencia, para poder saber. Porque a veces los microscopios no tienen regla, pues, ¿no? Entonces nos ayuda mucho el tener el glóbulo rojo presente. Ahora, hay enfermedades de los glóbulos rojos en donde la talla del glóbulo rojo se ve reducida en todos, en la mayoría de ellos. Cuando los glóbulos rojos son chiquitos, por ejemplo de 6 micras o menos,
Eso se llama microcitosis. Microcitosis. Y cuando los glóbulos rojos, por alguna razón, se ven grandes, aumentan de tamaño, eso se llama macrocitosis. Y las razones más comunes son, la microcitosis tiene que ver con la mala nutrición, ¿no? Con la falta de proteínas en la alimentación. Por lo tanto, como te dice tu mamá, come para que crezcas, igual, si no comes bien, el glóbulo rojo se pone chiquito. Microcitosis. De hecho, un glóbulo rojo chiquito significa, es un sinónimo de anemia, de falta de hemoglobina, de la proteína que transporta el oxígeno. Entonces dice anemia microcítica, porque es una anemia con glóbulos rojos chiquitos. Es la típica anemia del peruano desnutrido. Cuando dice la población peruana tiene anemia, está desnutrida, un indicador es la presencia de microcitosis con hemoglobina baja. Anemia microcítica. Ahora, el glóbulo rojo grande es el macrocítico, 8, 9, 10 micras. Y eso pasa a veces porque en la síntesis de alguna proteína hay un error. Y la proteína sale alterada y el glóbulo rojo se ve grande. Y eso pasa cuando en la síntesis de esa ruta molecular faltan vitaminas, sobre todo la vitamina B12. Cuando falta la B12, entonces el glóbulo rojo no recibe adecuadamente la hemoglobina en su interior y se ve grande. Entonces uno dice anemia, porque la hemoglobina baja, no se puede sintetizar bien. Anemia macrocítica. Yo cuando veo anemia macrocítica digo, dale vitamina B12. ¿No? ¿Serviría darle vitamina B12? Probablemente sí, ¿no? Es lo que le hace falta. Pero si no la tiene, es porque no la puede absorber en la dieta. De hecho, hay un factor para la absorción de vitamina B12 que lo producen las células especiales de la mucosa del estómago. Entonces hay que revisar una razón por la cual no está entrando la vitamina B12 para que se forme bien el glóbulo rojo. La razón más común es una gastritis erosiva, una gastritis atípica, que ha destrozado las células que producen el factor para la absorción de vitamina B12. Muy bien, el hombre tiene más glóbulos rojos que la mujer. ¿Por qué? Siempre el hombre, ¿no? Por encima de esto. Porque tiene más músculo, tiene más exigencia. Así es, esa es la razón de fondo. Porque la masa muscular, acuérdense, la mujer tiene 25% de grasa, ¿no? O sea, comparado con el hombre, que tiene el 14%. Porque el hombre lo compensa con más masa muscular, la masa muscular tiene mayor requerimiento de oxígeno, por lo tanto tenemos que tener más glóbulos rojos para transportar ese oxígeno. Y más allá de eso, incluso la mujer adulta menstrua. Y hay una variación en la cantidad de glóbulos rojos de la mujer mensualmente asociado a ese fenómeno. Por eso la cantidad normalmente es menor, ¿no? Ya saben que transporta el oxígeno y ustedes saben que lo hace a través de una proteína que se llama hemoglobina, que es la hemoglobina del adulto, que espero que la que tengan ustedes. Ya lo han visto en bioquímica, así que no voy a entrar al fondo de esto, pero saben que hay una hemoglobina A, las hemoglobina fetales, etcétera, etcétera. Eso ya es un tema de taller que han hecho, me imagino, en bioquímica. De ahí está nuestro amigo glóbulo rojo. Y otra vez esta imagen que me gusta mucho. ¿Dónde se produce el glóbulo rojo? En la médula ósea. ¿No? En la médula ósea se fabrican los glóbulos rojos. Segunda célula, la plaqueta. La plaqueta es una célula que tiene forma de disco, un poco oval, pero no es bicóncavo, sino es biconvexo. ¿No? Biconvexo. Son entre 200 y 400 mil por milímetro cúbico, son pequeñitas, tampoco tienen núcleo. ¿No? Llama la atención el glucocálix. ¿Qué es un glucocálix? Es la superficie de la membrana, es como cachitos. ¿Pero qué son los cachitos? O sea, son carbohidratos de Claro, glucoproteínas y glucolípidos. Significa que gluco hay carbohidratos pegados a las proteínas y a los lípidos de la membrana que se expresan exteriormente. O sea, es como un disco lleno de antenas, ¿no? Eso es un glucocálix, ¿no? Miren, el glucocálix puede ser alto, hasta de 15 o 20 nanómetros, ¿no? Estamos hablando de un glucocálix, hablando de moléculas altísimas. En el citoplasma encontramos muchos glucosaminoglicanos y cuando uno revisa una plaqueta, uno encuentra dos regiones en la plaqueta. Una región externa, que es esta de acá afuera, toda la externa, y una región interna o central. La externa se llama hialómera, la hialómera con H, hialómera. Y del centro, como tiene muchos gránulos de secreción, se llama granulómera. Entonces tengo la hialómera y la granulómera. ¿Qué tengo en la hialómera? Voy a tener microtúbulos que le dan la forma a esa hialómera, pero también tengo
actina con miosina. ¿Se acuerdan? Son las proteínas de la contracción. Significa que la hialómera tiene cierta posibilidad o potencialidad de poder contraer un poco la periferia de la célula, ¿no? Por la interacción actina-miosina. En cambio, en la granulómera tengo gránulos. Gránulos densos, gránulos alfa, lisosomas, que ya los conocemos, mitocondria, glucógeno. Y aquí yo tengo en los gránulos densos, por ejemplo, ADP, ATP y serotonina. Y en los gránulos alfa tengo fibrinógeno y factor de crecimiento plaquetario. ¿Cuál es la chamba de la plaqueta? ¿Para qué sirve la plaqueta? La plaqueta es como un guachimán. Está paseando por todo el sistema cardiovascular. Y cuando el guachimán observa una interrupción en la integridad del sistema cardiovascular, es decir, un hueco en las arterias, en las venas, en los capilares, la plaqueta agarra y se asusta, y se acerca, y se pega, y llama a las demás plaquetas, y liberan sustancias químicas que capturan glóbulos rojos y forman un tapón para evitar que la sangre se chorree por ese hueco. Esa es la función de la plaqueta: generar un tapón para que la sangre no se escape. Nosotros, usualmente, estamos expuestos a agresiones físicas que harían que se rompan los vasos sanguíneos. Por poner un ejemplo, todos ustedes están sentados sobre una base dura. Sus huesos de las nalgas están presionando, ¿no?, la carne de los glúteos contra la base dura, ¿no? Todos ustedes. Y lo están desde las 8 de la mañana probablemente, ¿no? Si no tuvieran plaquetas, yo les digo, párense, bajas el pantalón, todos serían hematomas de las nalgas. Porque hubieran roto los vasos sanguíneos muy pequeñitos, se hubiera extravasado la sangre y tendrían 2 chichones en las nalgas, ¿no? Ustedes se cepillan los dientes con rudeza a veces en la mañana y no se desangran, ¿no? Las mujeres cuando están menstruando se abren vasos sanguíneos. Si no tuviesen plaquetas, la menstruación duraría un mes completo, porque no tiene quien tape los huecos que está dejando esa lesión en el endometrio. En fin, la función de las plaquetas se da silenciosamente de manera permanente y evita que los roces, los golpes pequeños, la presión que ejercen los músculos sobre huesos, sobre paredes o superficies duras, evita que se produzcan sangrados por eso. Por eso ustedes no están íntegros ahorita, porque las plaquetas están trabajando, porque tienen una cantidad adecuada de plaquetas trabajando. Cuando llega un paciente sangrando, por cualquier razón, sangra de la nariz, de la boca, y uno tiene que estudiar por qué está sangrando, una de las cosas que hace es contar las plaquetas. Y una causa de sangrado frecuente podría ser la disminución del número de las plaquetas. ¿Cómo se llama eso? Trombocitopenia o plaquetopenia. Y a veces uno ve pacientes que sangran. Acá se ve, por ejemplo, las plaquetas que han liberado sustancias para formar coágulos y han capturado glóbulos rojos para evitar que la sangre se extravase. Por ejemplo, un paciente llega y dice, doctor, me han aparecido puntitos oscuros, ¿no? Y uno se da cuenta que son microhemorragias, ¿no?, por presión simple. Esas microhemorragias son petequias. Uno cuenta las plaquetas y están en 40.000, por ejemplo, ¿no? Algo está pasando que ha bajado el número de plaquetas. A veces el paciente dice, doctor, cuando me cepillo los dientes sangro mucho. Y uno se da cuenta que no es porque tenga gingivitis por mala higiene, sino porque están sangrando simplemente. O a veces llegan y te dicen, doctor, ¿sabes qué? Me apareció estos moretones y nadie me ha pegado y me he golpeado, amanecí así, ¿no? Significa que la sangre se ha extravasado por alguna razón y de manera más grosera, ¿no?, que ha generado estos hematomas, ¿no?, ya no miren. O a veces el paciente viene francamente, doctor, no para de sangrar la nariz. Uno cuenta y tiene 10.000 plaquetas. Entonces, en esas situaciones a veces hay que poner transfusiones de plaquetas a chorro, y es difícil porque una unidad de sangre me da 100 plaquetas. Necesito tener 20 unidades de sangre para conseguir plaquetas y puedo subirle a 20.000 por lo menos, y evitar que sangre. Yo, cuando hacía mi internado, tenemos un chiquito que tiene una trombocitopenia idiopática. Estamos conversando con él, tenía 16 años, 17 años. Y un día empezó a sangrar por la nariz. Lo cuidamos como un cristal, porque tú le tocabas y le hacía un hematoma. Y era idiopático, entonces sabía la causa. Estamos experimentando con corticoides, a ver si podíamos conseguir algo. Entonces al chico le soltamos el estómago para que no tenga que empujar, porque empujaba y podía hacerse un sangrado en el cerebro. Entonces, que tenga diarrea, en pañales, lo cambiamos, 17 años. O sea, no tiene una persona de esa edad que tenga que hacer eso. Y un día estábamos conversando y empezó a sangrar por la nariz.
Entonces nos asustamos y le pusimos un tapón anterior y el chico decía, pero doctor, sigo tragando sangre. Le abrimos la boca y tenía una catarata de sangre por atrás. Le pusimos un tapón posterior, que significa hacer una bola de gasa con una pita, se la metes por la boca y la pita la sacas por la nariz y jalas, ¿no? Y la gasa entra y tapa atrás. Duró media hora, en la media hora se mojó el tapón y empezó a sangrar. Conseguimos como 5 unidades de plaquetas, no le sirvió nada. Eso comenzó a las 12 del día, el chico se murió a las 4 de la tarde. Desangrado total, hablando. Doctor, pero no para el sangrado. Luego entró en sopor y luego se murió. ¿Por qué? Por tuvo las malditas plaquetas. ¿Dónde se producen las plaquetas? En la médula ósea. En la médula ósea. Tercera estirpe, los glóbulos blancos o leucocitos. Cuando uno ve los glóbulos blancos en el microscopio óptico, uno ve dos grupos. Unos que tienen gránulos marcados, o sea, vesículas de secreción bien marcados, eso se llaman leucocitos granulosos. Pero también veo otro grupo en el que los glóbulos blancos tienen gránulos que no se ven bien o que no se identifican porque son muy pequeñitos o son más escasos. Y a eso les hemos puesto el nombre de no granulosos. No quiere decir que no tengan gránulos, sino que son difíciles de identificar o de ver. Entonces tenemos los granulocitos y los no granulocitos o agranulocitos. Los primeros son tres: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y los segundos son los linfocitos y los monocitos. Bien, en el primer grupo está al costado el porcentaje del total de las células que corresponden a ese tipo celular. Por ejemplo, si yo tengo 10.000 leucocitos normalmente, entre 5.000 y 10.000, pongamos que el paciente tiene 10.000, si yo cuento de esos 10.000, hasta el 65, o sea, entre 55 y 65 es la cantidad de neutrófilos que puede tener, o sea, 5.500 a 6.500 neutrófilos. Puede que tenga 100 a 300 eosinófilos, en lo normal. Puede que tenga hasta 100 basófilos identificables, es lo normal. 2.500 a 4.000 linfocitos, ¿no? O de 200 a 800 monocitos. Ese es el conteo normal de células de esos 10.000. ¿No? Bueno, desde la gama que corresponde a la normalidad, ¿no es cierto? Cuando yo pinto los glóbulos blancos, lo que se pinta en el caso de los primeros son los gránulos. Hay unos gránulos que se pintan de color azul. Por lo tanto, si se pintan azul, yo digo, esas células son. ¿Lo azul cómo se llama? ¿Histología? Basofilia, ¿no? Entonces, los que se pintan de gránulos azules son los basófilos. Fácil, ¿no? Se pintan de azul, basófilos. Y otros que se pintan los gránulos de rojo, ¿no? Eso es acidofilia, ¿no? Ya, esos son los eosinófilos. Los eosinófilos, los que se pintan de rojo rosado. Pero hay unos que no son ni chicha ni limonada. No se pintan ni de azul ni de rojo. O sea, es como el color entre ambos, ¿no? Por eso se llaman neutrófilos. Son de su color neutro. Ni azul, ni... De verdad es un color salmón. Dicen los autores así más sofisticados. Pero neutrófilos, ¿no? Neutrófilos. Veamos cada una de las estirpes. Comencemos por los granulocitos. Los neutrófilos. Los neutrófilos son los más abundantes, ya lo vimos en el porcentaje, ¿no es cierto? Es una célula que tiene un solo núcleo, que cuando la célula es joven, o sea, recién sale de la médula ósea, su núcleo suele tener dos lóbulos, ¿no? O sea, es un núcleo que tiene una constricción que lo hace ver como bilobulado. Pero al paso de los días aparecen como que más lóbulos. 2, 3, 4, 5 lóbulos. Es un solo núcleo, pero que tiene muchas constricciones que parece que tuviesen muchos núcleos. Pero es uno solo. Por eso también se le conoce con el nombre de polimorfo nuclear. Poli es mucho, morfo es forma, nuclear. Muchas formas de núcleo. Polimorfo nuclear, PMN. P mayúscula, M mayúscula, N mayúscula. Es la sigla de polimorfo nuclear. Incluso a veces se ve en el polimorfo nuclear una protrusión en una pared de la membrana del núcleo que se conoce como palillo de tambor y que me permite hacer diagnóstico de género. Cuando más del 10% de los polimorfos nucleares de un frotis tienen palillo de tambor, yo puedo afirmar que ese frotis le pertenece a una mujer, ¿no?
De hecho, a veces, ¿qué pasa cuando llega el embarazo a luz en el centro de salud? La mujer nunca fue controlada y sale el producto. Pero ¿qué es lo primero que me pregunta el papá? Ni siquiera te pregunta ¿Qué es? si está bien o está mal, ¿no? ¿Qué es? Primero te pregunta ¿qué fue? ¿No? ¿Qué es, doctor? Tú le dices un ser de la especie humana. ¿No? No, doctor, quiero saber si es hombrecito o es hembrita. ¿No? Y tú agarras y lo revisas y dices, chuta, ¿qué es esto? Porque a veces se ve así, ya, o sea, se ve un clítoris enorme, porque en las hormonas sexuales femeninas han enriquecido el tamaño de ese clítoris, y se ven los labios mayores fusionados. Entonces tú dices, chuta, ¿es mujer o es hombre? Porque el clítoris parece un pene y los labios parecen un escroto, con testículos no descendidos, podría ser hombre. O puede que sea un pene pequeño y un escroto sin testículos, porque los testículos han quedado en la ingle o adentro y no sabes si es hombre. Son los genitales ambiguos, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué le dice el papá? Espérese. ¿No? Luego le dices es hombre y entonces es mujer. O le dices mujer y es el hombre. Y cuando llega al hospital me han cambiado a mi hijo, dice, el mío era rubio, ¿no? O sea, pasa eso. A veces ayuda a hacer un frotis. Al toque nomás y cuentas. Dices, es una hembrita, pero todavía el desarrollo de sus genitales tiene que ser, ¿no?, corregido de manera simple por el cirujano, ¿no? Pasa. El tamaño del clítoris regresiona, cambio hormonal, uno puede separar, abrir ese introito, en fin. Ayuda entonces el conteo de ese palillo de tambor, ¿no? Uno ve que tiene dos tipos de gránulos. Todos los gránulos tienen dos tipos de gránulos. Cuando hablo de gránulos específicos, me refiero a que solo están en el neutrófilo. Son específicos para el neutrófilo, son los de color salmón. Y en los gránulos específicos del neutrófilo encuentro fosfatasa alcalina, colagenasa, lactoferrina y lisosima. Todas ellas son enzimas líticas. Cuando digo enzimas líticas, me refiero a que si yo la mezclo con una proteína, por ejemplo con colágeno, la colagenasa la va a destruir. Si lo junto con, mira, la lisosima destruye todo, es como meter ácido muriático al water y destroza. Igual funciona la lisosima. Por lo tanto, estos granos tienen en su interior una sustancia que puede destruir a otras sustancias, ¿no? Y tienen unos gránulos azurófilos, en donde hay fosfatasa ácida, peroxidasa, amiloperoxidasa, algunas proteínas básicas y glucosaminoglicanos. ¿Qué pasa con el neutrófilo? El neutrófilo es una célula que pasea por la sangre y que tiene cierta afinidad por las bacterias. Cuando ve una bacteria, el neutrófilo se acerca y se la come. Se le hace fagocitosis, la mete a su citoplasma y la fusiona con sus gránulos específicos. Entonces la bacteria es destruida. Y eso hace el neutrófilo. Por lo tanto, si uno tiene alguna agresión por bacterias, lo que va a pasar es que los neutrófilos van a correr a esa agresión por bacterias y van a comerse las bacterias. Por lo tanto, ¿cuándo aumentan los neutrófilos? ¿En qué enfermedades aumentan los neutrófilos en sangre? Cuando es una enfermedad causada por bacterias. Las enfermedades causadas por bacterias producen neutrofilia. Significa aumento de los neutrófilos. Sube esa proporción del 65%, 70%, 80%. No, hay leucocitos con neutrofilia. Y a veces aumenta el número total de leucocitos, 15.000 leucocitos, 80% de neutrófilos. Ustedes como conocen van a decir leucocitosis con neutrofilia, ¿no es cierto? Porque han visto que ha subido la cantidad de leucocitos, leucocitosis, y ha subido la proporción de neutrófilos, neutrofilia. De hecho, los neutrófilos van y se comen las bacterias, se las comen, y cuando comen tantas bacterias, se mueren llenos de bacterias. Mueren. Y aparecen a morir, y se acumulan los neutrófilos muertos. ¿Cómo se llama la cantidad de neutrófilos muertos? Pus. Por eso cuando la apéndice se rompe y hacen la cirugía y encuentran pus, un cementerio de neutrófilos. O tienen un grano que se infecta con una bacteria, el grano parece amarillo, caliente, denso, uno rompe y salen los neutrófilos muertos. La pus es neutrófilos muertos. ¿Y cómo es que llegan los neutrófilos a una zona atacada por bacterias? Llegan a través de un fenómeno que se llama quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Cuando se liberan moléculas, o sea, una célula se puede ¿Cómo? O sea, cuando se liberan factores químicos y una célula se libera. Ese factor químico, esa molécula que se produce en la inflamación, se llama factor quimiotáctico. Y el concepto de quimiotaxis es cuando una célula, como un neutrófilo, viaja
de un lugar distante, donde la concentración del agente quimiotáctico es baja, hacia un lugar donde la concentración del agente quimiotáctico es alta. Eso es quimiotaxis. Es como, por ejemplo, llegas a tu casa, al mediodía y te vas a tu cuarto, ¿no? Está en el segundo piso. Y en eso agarra y dices, como saltado, ¿no? ¿Y qué haces? Abres la puerta, vas teniendo huele el hombro, bajas las gradas, llegas a la cocina y te sientas. Quimiotaxis, ¿no? El agente quimiotáctico, el olor al lomo saltado. La concentración de la infección en la cocina. ¿Dónde estaban ustedes? En el cuarto. Han viajado de un lugar de baja concentración de olor a un lugar de alta concentración de olor. Han viajado por quimiotaxis. Lo mismo pasa con los neutrófilos. Si les está pudriendo el dedo gordo del pie por un muñero, ¿no es cierto? Y sus neutrófilos están en las manos, en la cabeza, en el corazón, todos empiezan a viajar al uñero y empiezan a comerse las bacterias y a producir pus, ¿no? Viajaron por quimiotaxis. Al mismo tiempo se estimula la médula ósea para que se fabriquen más neutrófilos y puedan aumentar la cantidad y enfrentar la enfermedad. Por lo tanto, cuando yo tengo una sospecha de una enfermedad producida por bacterias, pido un conteo de glóbulos blancos, se llama hemograma, y encuentro neutrófilos aumentados y aumento de leucocitos. Infecciones bacterianas, apendicitis, diarrea. Cuando hay fiebre, siempre pido un conteo de glóbulos blancos para ver si es causado por bacterias. A ver, Dime, hijo. ¿y a qué se debe la quimiotaxis? Porque tengo entendido que algunas células, no me acuerdo cuáles, generaban ese quimiotaxis y permitían la acción de nuevas células para que apoyen. Sí, ¿cómo se genera la quimiotaxis? Ya. Hay un fenómeno que van a estudiar en fisio y inmuno que se llama, bueno, es el fenómeno de la defensa, en el que se producen factores de la inflamación. Entonces, cuando un agente, una célula cualquiera del cuerpo es atacada por un agente extraño, por ejemplo, por una bacteria, un virus, esa célula se altera y empieza a pedir ayuda, y lo hace a través de moléculas que son mediadores de la inflamación. Son las prostaglandinas, las interleucinas. Algunas de esas producen, por ejemplo, fiebre. Otras producen un estímulo en la médula ósea para que fabrique más células de defensa. Otras se consideran agentes quimiotácticos y se difunden para que puedan llegarse hacia el lugar de la inflamación. ¿Quién puede producir eso? Cualquier célula común y corriente tiene la potencialidad de producir factores de inflamación. Pero las expertas son las células del endotelio, por ejemplo. El epitelio simple plano de los vasos sanguíneos son expertos produciendo factores de la inflamación. Por lo tanto, si se altera mi tejido, y todos los tejidos tienen capilares con endotelio, ellos van a producir y van a pedir ayuda y te van a llegar más células. O sea, yo no te voy a complicar la decisión de qué interleucina produce fiebre, cuál produce, pero ya sabes que son o interleucinas o prostaglandinas. De hecho, los síntomas de la inflamación son por culpa de esos agentes. O sea, por culpa de esas prostaglandinas y de esos interferones o interleucinas, es que yo tengo dolor de cabeza, fiebre, dolor en la zona, enrojecimiento, aumento de volumen. Por lo tanto, los medicamentos que uso son para inhibir la producción de esos agentes y calmar las molestias. Eso es lo que hace la aspirina, lo que hace el ibuprofeno, lo que hace el naproxeno, son para inhibir la síntesis de esas moléculas de la inflamación. Pero eso será motivo de los que pasen de curso. No están preparados para esas cosas. Entonces, si yo veo leucocitosis, pienso en bacterias, ¿no? Ojo, hablamos de una persona normal. Esto puede variar en ancianos o en bebés, ¿no? Porque no tienen la misma energía para producir estas sustancias. Entonces, miren, estos son proteínas de sangre, y este de acá, y este de acá, y este de acá, son polimorfos nucleares, neutrófilos. Son de color salmón, son en este frotis los más abundantes, hay tres, porque los de acá arriba, estos de acá son diferentes. Este tiene un núcleo con 2 lóbulos, este tiene un núcleo con 1, 2, 3 lóbulos, ¿no? Este también tiene 1, 2, 3 lóbulos. Es un solo núcleo, pero está con ciertas constricciones que permiten que se vea de esa forma. Por ejemplo, esta es una microfotografía electrónica de un neutrófilo, ha sido cortado transversalmente y pareciese que tuviese 3 núcleos, porque a la altura del corte no agarra los uniones, ¿no? Pero es un solo núcleo. Ya que tenemos un cementerio de neutrófilos, ¿no? Entonces, apus. Segundo grupo de granulocitos, el eosinófilo.
El eosinófilo es una célula también esférica, transparente, que tiene gránulos, que tiene un núcleo con dos lóbulos, casi siempre dos lóbulos, ¿no? Bilobulado. Y tiene sus gránulos específicos, es decir, gránulos del eosinófilo, por eso son acidófilos, son rojos, ¿no? ¿Qué tiene ese gránulo? Tiene cristales, proteína básica, y en la parte externa del gránulo tengo fosfatasa ácida, peroxidasa, aril sulfatasa, ribonucleasa, desoxirribonucleasa. Aló. ¿Qué pasa? Me faltan unos 15 minutos. Sí, por favor. Sí, 15 minutos. Mentira, son 20. Son sustancias que lo que hacen es fagocitar y destruir complejos antígeno-anticuerpos. De tal forma que limitan el proceso inflamatorio. A ver, el eosinófilo es una célula que tiene una afinidad por dos cosas. Una de ellas, comerse parásitos. Por lo tanto, cuando hay una enfermedad parasitaria, sobre todo de parásitos en los tejidos, como el cisticerco, la hidratidosis, la fasciola hepática, o sea, son parásitos que comen carne, comen cerebro, comen parásitos de tejidos, o también los parásitos intestinales, ¿no? Los oxiuros, las tenias, o los ascaris, por ejemplo. El eosinófilo le gusta ir a comerse esos. Por lo tanto, si yo veo a un paciente que tiene diarreas o no sube de peso o cólicos, estoy sospechando de parasitosis intestinal, entonces le hago un hemograma y si veo 4, lo normal es de 1 a 3, ¿no es cierto? Si veo 4, eso ya es eosinofilia, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8 a veces, eosinofilia, puedo pensar en parasitosis. Pero también el eosinófilo es, como le gusta destruir complejos antígeno-anticuerpo, lo que hace es reducir los efectos de una reacción alérgica. Cuando ustedes están salen al jardín en primavera y huelen polen y empiezan a estornudar, ¿no es cierto? Ahí hay una reacción antígeno-anticuerpo con un alergeno. El alergeno es el antígeno. Ya desencadenado una reacción alérgica. Estornuda, me pican los ojos, sale moco. Si yo veo ese moco, voy a encontrar eosinófilos en el moco. Si les hago un dosaje de sangre, probablemente encuentre eosinofilia también. Por lo tanto, cuando yo veo eosinofilia, debo pensar en una enfermedad o alérgica o una enfermedad parasitaria. Tengo que ir de la mano con mi cuadro clínico para saber si me inclino por una o por la otra. Miren, ojo, el eosinófilo no causa la reacción alérgica, va para controlar la reacción alérgica. Es un mediador que intenta modular la reacción alérgica. Miren estos dos eosinófilos, miren sus gránulos rojos, ¿no? Medicamentos que pueden como ¿Que pueden producir reacciones alérgicas? o sea, que pueden como que estimular a los eosinófilos para ayudar ante reacciones alérgicas. No. Ahora les voy a explicar cómo resolvemos el problema de reacción alérgica. El eosinófilo lo que hace es, en nuestro propio cuerpo produce eosinófilos para reducir la reacción alérgica, pero a veces no puede el cuerpo. El eosinófilo se ve vencido, porque las reacciones alérgicas pueden ser muy fuertes. Y aparece entonces esta célula, el basófilo. ¿Qué es el basófilo? El basófilo es un glóbulo blanco granulosito, ¿no es cierto? Que tiene un núcleo tortuoso en forma de S, pero casi nunca se ve el núcleo, porque los gránulos son tan grandes y tan oscuros que tapan el núcleo. Sus gránulos azules tienen histamina, heparina y otras moléculas que tienen que ver con la inflamación. Entonces, cuando un basófilo encuentra un agente para el que es sensible, un agente de hipersensibilidad tipo 1 o un alergeno, ¿no? Lo que hace el basófilo es liberar sus gránulos y libera histamina y libera heparina. Ambos son potentes desencadenantes de reacciones alérgicas. El culpable de los síntomas de la reacción alérgica es el basófilo. El basófilo se degranula y produce vasodilatación, escozor, secreción, etc. Todo lo que tiene que ver con la alergia. ¿Y lo produce quién? La histamina y la heparina. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con alergia y no puedo estimular la producción de glóbulos de eosinófilos, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar un antihistamínico, una molécula que bloquea la acción de la histamina que han producido los basófilos, ¿no? Y usamos
clorfeniramina, cetirizina, loratadina, venloratadina, levocetirizina, bueno, yo soy conozco eso. O usamos un corticoide, un cortisol, como la hormona corticosterona, como hemos hablado la vez pasada, y también regula, modula las reacciones inflamatorias. En el caso de que cuando uno toma alcohol, al día siguiente por la resaca como que está medio congestionado, Eso nunca me ha y pasado. todo eso. Yo no. Es porque el alcohol contiene histamina, por eso decía, ¿verdad? No, el alcohol, si ven la fórmula, el alcohol es alcohol, ¿no? O sea, no hay, o sea, no he visto un whisky con histamina, ¿no? O sea, no. Los síntomas son complejos. Lo que pasa es que hay fisiología de la borrachera. Cuando vean ustedes cómo el alcohol se degrada, o sea, el alcohol tiene una ruta de degradación, es enzimática, que se hace en el hígado, la hacen los peroxisomas, ¿no? Cuando el alcohol se degrada, uno de los componentes de la ruta de degradación es un agente tóxico, y es el que te produce dolor de cabeza, ojos rojos, eritema en el cuerpo. A veces tenemos tanto alcohol en la sangre que el cuerpo no le da tiempo de pasar todos los estados de degradación y empieza a liberar agente tóxico, mientras libera alcohol también, o sea, alcohol degradado, y por eso tienes esos síntomas. No toques tanto. Miren el basófilo. O sea, ni se ve el núcleo. Unos gránulos azules que tapan el núcleo, ¿no? Finalmente, los agranulocitos, que son las células que no se ven en los gránulos, son dos. Está el linfocito, que es la más abundante, o sea, después de los glóbulos neutrófilos, la segunda más abundante es el linfocito. Es una célula esférica que tiene un tamaño variado, porque hay linfocitos pequeños, linfocitos medianos y linfocitos grandes, ¿no? Son de dos tipos, los linfocitos tipo B y los tipo T. Es difícil que podamos identificarlos a la microscopía óptica, porque son marcadores de membrana los que me dicen cuáles son B y cuáles son T. Pero todos tienen que ver con la respuesta inmunológica, con la defensa. De hecho, los linfocitos B son los que sintetizan anticuerpos, inmunoglobulinas. Y los T son moduladores, incluso algunos de ellos son citotóxicos, son los que van y pelean directamente. Eso es de la defensa celular. Es una célula esférica que tiene un núcleo tan grande que a las cosas se ve una uñita de citoplasma. Es fácil identificar un linfocito. Por ejemplo, acá tenemos polimorfo nuclear, arriba polimorfo nuclear, y acá dos linfocitos, uno grande y uno pequeño. Y el linfocito pequeño y el grande tienen un núcleo enorme y un poquito de citoplasma. Igual arriba un núcleo enorme y un poquito de citoplasma. Ese es el linfocito. Una fotografía del linfocito. Y finalmente, los más grandes de todas las células blancas es el monocito, el bomboncito. Son de 2 a 8, miren, hasta 20 micras puede medir uno en frotis seco. Significa que es grande, ¿no? 3 veces un glóbulo blanco, ¿no? 7 micras mide el eritrocito. Si pongo 3 juntos, hacen un monocito, ¿no? Tiene un núcleo grande en forma de riñón, ¿no? Arriñonado, dice. ¿Cuál es la función del monocito? El monocito es un macrófago, pertenece al sistema mononuclear fagocito. Y cuando hay un agente extraño que tenemos que eliminar, desaparecerlo, convocamos monocitos. De hecho, cuando los monocitos quieren trabajar en conjunto, se fusionan y aparecen células gigantes multinucleadas y empiezan a fagocitarse una astilla, ¿no? Son así, dragones. Miren, polimorfo nuclear, y miren qué enorme el monocito. Con su núcleo en forma riñonada, ¿no? Un bomboncito, le digo yo porque es grandazo. Ahí están todos juntos. Arriba el neutrófilo, al lado el monocito, abajo el basófilo, el linfocito y el eosinófilo. Me olvidé de comentarles, a veces, cuando hay una infección bacteriana y aumentan los neutrófilos, dicen 15.000 neutrófilos, no, leucocitos, 80% de neutrófilos, ¿no? O sea, hemos hablado de leucocitosis con neutrofilia. Y a veces el laboratorista informa, desviación izquierda, 3 abastonados. Chuta, me complicó el mensaje. ¿Qué es esto? Cuando la infección bacteriana es muy severa y el cuerpo es un cuerpo joven que resiste, lo que hace el cuerpo joven es empezar a mandar células jóvenes de la médula ósea, aún inmaduras. Y el precursor del neutrófilo es el abastonado. Es una célula que tiene su núcleo en forma de bastón.
por eso se llama abastonado. Todavía no tiene la constricción para que lo haga bilobulado y lo mande al citoplasma. No, es una célula verde, ¿no? Inmadura. Pero como la infección es tan severa, la médula ósea se ve en la obligación de mandar a los guerreros más jóvenes, todavía no preparados totalmente, pero hay que defenderlos y matar. Y antes los hemogramas se reportaban así. Un hemograma es una fórmula, ¿no? Ahora se reportan así: neutrófilos, ¿no? Abastonados, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, linfocitos, y los porcentajes, las cantidades, ¿no es cierto? Antes se reportaban así, horizontalmente. Y acá aparecía el neutrófilo, y luego venía el eosinófilo, el basófilo, el linfocito y el monocito. Pero antes del neutrófilo ponían el abastonado. Entonces, si había una infección severa, aparecía abastonado, 1 o 2. Si esto fuese una balanza, y esto tuviese un peso mayor que este, porque aparecen los abastonados, la balanza se inclinaría así, ¿no es cierto? Porque aparecieron abastonados acá. Eso se llama desviación hacia la izquierda. Es un concepto de los clásicos, ¿no? De los antiguos. Dice, tiene desviación izquierda, tiene abastonados, son las jóvenes, infección severa. Paciente recio, ¿no? Está fabricando glóbulos blancos. ¿Quién fabrica las células de la sangre? Bueno, en el periodo embrionario, el saco vitelino, ¿no? En el periodo embrionario, el hígado, el saco vitelino va desapareciendo y aparece la médula ósea. Y en el adulto, la médula ósea, ¿no? Ahí se produce el fenómeno que se llama eritropoiesis. Perdón, hematopoiesis, que es fabricación de células de la sangre. Y todas las estirpes, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas, se producen en la médula ósea. Cuando la médula ósea está enferma, las células de la sangre bajan. Lo primero que baja siempre son los glóbulos rojos. O sea, el paciente que tiene problema de médula ósea va a tener anemia. Lo segundo que baja son los glóbulos blancos. Por eso el paciente que tiene una enfermedad de médula ósea un poco más avanzada va a tener infecciones, porque no hay quien nos defienda, no hay leucocitos, ¿no? Y el paciente que tiene una enfermedad de médula ósea avanzada va a tener también, además de los dos primeros, plaquetopenia. Lo último que se deja de fabricar son las plaquetas. Entonces, cuando uno ve un paciente con todas las series bajas, ¿no? Tiene que pensar que está fallando la médula ósea. O sea, tiene anemia, leucopenia y trombocitopenia, las tres, el problema es en la fábrica. Y las líneas son eritropoiesis, que produce glóbulos rojos, granulocitopoiesis, que produce granulocitos, monocitopoiesis, que produce monocitos, y linfopoiesis, que produce linfocitos, y la megacariopoiesis, que produce plaquetas. La médula ósea produce esa cantidad de células por día y por kilo de peso. También almacena hierro y participa en la hemocateresis. ¿Qué es hemocateresis? Cuando un glóbulo rojo está viejo y es reventado, yo no voy a perder ese fierro, ¿no es cierto? Ni esa hemoglobina, tengo que usarlo, pues hay que reciclar. Entonces el reciclaje del hierro y de la hemoglobina se llama hemocateresis. Y se produce en el vaso y en la médula ósea. Dentro de la médula ósea hay un clima favorable para la producción de las células. Ese clima está dado por muchos factores estimulantes de colonias, que son sustancias químicas que favorecen la maduración de las células, ¿no? Factor estimulante de colonias de granulocitos, factor estimulante de colonias de monocitos, factor estimulante de colonias de megacariocitos, interleucina 3, eritropoyetina, que es un factor estimulante de los glóbulos rojos, por ejemplo, ¿no? Estas sustancias que se llaman hemopoyetinas estimulan la proliferación, la diferenciación y aceleran la activación funcional de las células cuando se requiere. De ahí están las líneas. Este dibujo es bien moderno porque antes, o sea, la histología es como que media, o sea, no hay mucho nuevo, es algo antiguo. O sea, mejor dicho, los conceptos no son nuevos. No tan antiguos como la anatomía, ¿no? Porque la anatomía sí, pues así somos hace 1.000 millones de años, entonces no hemos cambiado. Pero en la histología hay cosas que se van descubriendo, ¿no? Este cuadro es nuevo porque antes se creía que de los mieloblastos, de la serie mieloblástica, donde viene el basófilo, el eosinófilo, el neutrófilo y el monocito, de esta célula provenía la célula, el mastocito. Se pensaba que estaba acá. Pero hay un descubrimiento reciente que dice que no, que el mastocito, digo reciente es de 3-4 años, que el mastocito tiene su propia línea, desde el progenitor mieloide, solito viene por su lado. ¿Y el osteoclasto, por ejemplo, de dónde?
del sistema mononuclear fagocítico. ¿Dónde está? Acá. De la serie de la multipotencial, la mieloide, la mieloblastoide, está la monocitoide. De ahí vienen las células dendríticas, están en el clima organizacional de los hematopoietos, vamos a hablar del timo, y el macrófago, sistema mononuclear fagocítico. Este es el megacardiocito que produce las plaquetas, el reticulocito, está el glóbulo blanco. La línea linfocítica es independiente. Ahora, todo esto, cualquiera de estas, en cualquiera de acá hay un resumen, ¿no? Porque acá entre el mieloblasto y el basófilo hay varias células maduras, ¿ya? Igual, ¿no? Cualquiera de ellas se puede activar y producir cáncer. Esos cánceres se llaman, ¿cómo se llaman esos cánceres? Leucemias. Hay leucemias mieloides, ¿no? En fin, leucemias. Por eso el hematólogo tiene chamuas, ¿no? Los cánceres de los linfocitos se llaman linfomas. Linfomas. Ahí está, miren. Desviación izquierda, lo que trataba hace un rato. ¿Cuándo qué? Cuando este es el neutrófilo, cuando sale el más joven, que es este. Bueno, también se llama célula con núcleo en banda, o célula con núcleo en bastón, o abastonado, es la misma. Cuando salen a la sangre estos, se dice que hay desviación izquierda. ¿Qué es eso? Eso es una infección bacteriana, leucocitosis con neutrofilia y desviación izquierda. ¿O no? Ya, ustedes tienen que llegar a eso. O sea, cuando ustedes tengan más expertise, les van a dar hemogramas así. ¿Viste? Normal, desviación izquierda, eosinofilia, y ojo, aquí está un valor que se llama valor relativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 18.000 leucocitos, de esos 18.000, el 90% son neutrófilos, ¿no? He relacionado un porcentaje con un total de células. Saquen la cuenta, 90% de 18.000, ¿cuánto es? A ver. Una regla simple. ¿Cuántos son? Entonces yo puedo poner acá al costado 16.000. No le pongo 18.000, 16.000. Eso de ahí es un valor absoluto. ¿No? Es el valor absoluto. Entonces, en los hemogramas, uno tiene que ver el valor relativo, que son los porcentajes, pero también el valor absoluto. ¿No? Porque, por ejemplo, podría ser que tenga 5.000 leucocitos. ¿Es normal? Es normal, ¿no es cierto? Y que de esos 5.000 tenga el 40% de neutrófilos. ¿Es normal? Oye, vamos a hacerlo diferente. Que yo tenga 6.000 leucocitos y que tenga no se puede decir fracciones. Pero a veces los valores relativos parecen normales, pero si yo hago el cambio al absoluto, es anormal el costeo total. Pasa mucho con eosinófilos, con basófilos, ¿no? Que si los cuento, estoy por debajo, ¿no? Y a veces enfermedades medulares se esconden bajo valores relativos normales, pero con valores absolutos que sí pueden estar fallados. Por eso siempre tenemos que ver las dos cosas, ver el costeo total, hacer la proyección a lo absoluto y tomar decisiones. ¿A ver ese? Solo. Tanto bien acá la respuesta. Pero si no tiene marcada es. Claro que tiene normal, leucocitos 8.900, pero tiene 15 a 40% de eosinofilia. Cuando yo veo así esas eosinofilias, ¿qué puedo pensar? Yo creo que hace poco tuve una amiga muy querida que tenía cáncer de mama, ¿no? Entonces, la diagnosticaron, le hicieron la cirugía y empezaron a decir, no podían hacer la cirugía porque tenía trombocitopenia.
tenía 30.000, o sea, no tenía anemia, no tenía leucopenia, pero tenía trombocitopenia, 30.000, 40.000, entonces no te pueden operar así, pues, y te pueden dar quimioterapia, porque la quimioterapia disminuye la cantidad de producción de células de sangre. El médico le decía, ¿qué hacemos? No sabemos qué puede ser. Y yo le digo, Ori, eso que tienes, así tirado de pelo, o sea, pero para mí es un paraneoplásico. Sugiere el protocolo, si no es paraneoplásico, significa que a veces en el cáncer aparece un síntoma descabellado que es por culpa del cáncer, pero es descabellado, o sea, es jalado de pelos, no hay una explicación lógica, apareció ese síntoma o ese signo. Uno de los síntomas paraneoplásicos que pueden aparecer, por ejemplo, es eosinofilia. Cuando yo veo una eosinofilia de 40, yo me tiro de cabeza que buscar cáncer, porque es un síndrome paraneoplásico. Porque no tiene sentido, ni un parásito produce 40, menos una reacción alérgica, producen 8, 9, 40, algo anda mal. Entonces el médico cuando me escuchó dijo, trombocitopenia como paraneoplásico, pero es muy arriesgado darte quimioterapia, porque te voy a inhibir la médula. Pero también si no te doy, tu cáncer crece. Probemos, y le dieron quimioterapia. Le dieron quimioterapia y a la semana subieron las plaquetas. Era una trombocitopenia como paraneoplásico. Curas el cáncer y desaparece el signo, ¿no? De hecho, mi vida está ya de alta como remisión total. Fue buena época, ¿no? Bueno, hoy día hemos hablado de pura sangre. ¿Y eso? ¿Qué es un pura sangre, pues? Es un caballo árabe de carrera. ¿Por qué los caballos les dicen pura sangre? A ver, vamos con una pregunta. ¿Por qué a estos caballos de carrera les decimos pura sangre? ¿Ah? No porque tengan la sangre pura, o sea, no por el pedigree, ¿eh? Sino porque es pura sangre. ¿Ah? A ver, lo que pasa es que para que este músculo pueda correr requiere mucha sangre, ¿no es cierto? Para oxigenarlo. Entonces estos caballos tienen una reserva de sangre, un órgano donde guardan sangre, que se llama vaso. Nosotros también lo tenemos, pero es más primitivo nuestro vaso. El de ellos no, es un vasazo, con músculo alrededor, músculo liso. Entonces cuando el pura sangre empieza a correr, y tú lo estimulas, le pones turbo. ¿Cómo le pone turbo? Contrae el músculo de la pared del vaso y inyecta una cantidad nueva de sangre a la circulación general, para que tenga más oxígeno el músculo. De ahí viene el pura sangre. Nosotros tenemos un vasito chiquito. Cuando salimos a trotar en la mañana, primer kilómetro, ¡ay, me duele el vaso! Y se sientan, ¿no? Claro, porque su vasito chiquito se contrajo, botó un poquito de sangre y ustedes se mueren. No somos pura sangre, ¿no? El caballo tiene un vasazo. Entonces, quedamos listos para que se estimulen para nuestro próximo examen parcial, que sería en 2 semanas, el día lunes a las 10:30 de la mañana. Salvo que quieran adelantarlo, no sé, ya me dicen, ¿no? Me dicen. ¿Quieren adelantarlo? Listo, chicos, gracias.